Hoy, en Aportes de Paz para el Mundo en Transición y Post-COVID-19, tengo el gusto de platicar con el profesor Julio Pereira Sánchez. El profesor Julio reside entre Argentina y Uruguay, ¿verdad, profesor? Es educador Exacto. comunitario, es fundador de la Escuelita Ambulante Caminos de Tiza, ha recibido el premio Global Teacher Awards en los años 2019 y 2020 y también el reconocimiento Premio Iberoamericano a la Labor Docente en el año 2019. Profesor Julio, muy bienvenido, un gusto platicar nuevamente con usted. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad que nos da la UDAE de compartir lo que hace la educación comunitaria, no formal en el interior profundo de Latinoamérica. ¿Sí? No son espacios habitués en lo académico y en lo educativo para la educación no formal, que no suele ser tan valorada, pero que bueno, a través de lo que presentaremos hoy de la pedagogía de la emergencia brevemente, hemos logrado llevar a cero el analfabetismo, a cero la mortalidad infantil y la desnutrición infantil. Hemos evitado en su totalidad el trabajo infantil y la trata de personas en las 14 comunidades que abordamos, así como desde la pedagogía de la emergencia haber llevado a cero el embarazo infantil. Wow. Esas son buenas noticias, profesor. En medio de este caos que vive el mundo, parece que usted tiene experiencias positivas que comentarnos y justamente usted tituló esta plática de hoy Pedagogía de la Emergencia, ¿verdad? Pedagogía de la emergencia básicamente se trata de, a través de procesos de intervención educativa, no asistencialista, educativa, generar referentes pares comunitarios como auxiliares docentes indígenas, referentes pares en perspectivas de género y educación sexual integral, referentes pares en los procesos de acompañamiento pedagógico en la reinstitucionalización de niños, desde contenidos curriculares, vamos a llamarlos así, propios de la necesidad pronta de cada comunidad. Hablamos de enseñar a prevenir la leishmaniasis, el dengue, la sarna o el COVID. Hablamos de potabilización del agua, de educación sexual integral, de lo que tiene que ver con el desarrollo de cultivos, lo que tiene que ver con la alfabetización inicial o lo que tiene que ver con, ante el aislamiento social preventivo que obligó la pandemia, a mantener secuencias terapéutico-pedagógicas formando a los papás en estrategias, recursos y materiales para atender a los niños con discapacidad en contextos como comunidades indígenas, colonias rurales o barrios vulnerables de ciudades pequeñas en el interior profundo, en este caso de Argentina. Maestro, ¿y cómo se lleva a cabo esto? ¿Usted trabaja con un equipo de voluntarios? ¿Usted los Exacto, capacita? somos dos personas, la profesora Yanina Rossi de Educación Especial, que es a su vez la referente de los temas indígenas y de perspectivas de género, el abordaje de la educación sexual y la referencia para las chicas en todo lo que tiene que ver con la prevención de las infecciones de transmisión sexual y lo que tiene que ver con las prevenciones del embarazo y el abuso sexual. Y bueno, quien les habla que se encarga de las partes más pedagógica y terapéutica de procesos de estimulación temprana. No somos muchos porque la idea es capacidad instalada. Nosotros formamos a los que están en esas comunidades. ¿Sí? No es tanto ir por esto del aislamiento, la prevención, prevenir los contagios, lo que son los protocolos de seguridad e higiene, sino dejar capacidad instalada, formar a otros, ¿sí? Buscando como fin la reinstitucionalización o institucionalización, en el caso que no están, para escuelas formales, porque al reinstitucionalizar en la educación formal nos garantizamos los documentos de identidad, las vacunas, lo que son los apoyos de las políticas públicas del Estado, y ahí nos movemos a la siguiente comunidad, por eso educación itinerante. Correcto. Y su experiencia, hemos platicado el año pasado, cuando la pandemia era recién anunciada y entonces todavía era una incertidumbre de lo que iba a pasar. Ahora hemos transcurrido un año desde esa situación. Desde su experiencia, eh, ¿cuál es, digamos, el aprendizaje que hubo durante este tiempo en su práctica diaria de trabajo y también de las comunidades? ¿Crees que ellos tienen actualmente, digamos, conciencia realmente del impacto que tiene esa, digamos, esa situación de la pandemia en sus vidas, en su economía, en sus trabajos, ¿verdad? La educación. El impacto real que se toma conciencia fue cuando
empieza a transcurrir el tiempo y las situaciones no cambian. No fue un tiempo acotado en el que, bueno, se hicieron medidas preventivas, cuarentenas, distanciamiento social, suspensión del transporte colectivo y de determinados espacios públicos y sociales, sino cuando empezó a permanecer. Y eso implicó la pérdida de empleos, el abandono escolar, que es lo primero que tratamos de prevenir, sobre todo a nivel secundario, ¿sí? Porque a nivel primario, bueno, se mantiene la vinculación pedagógica, pero a nivel secundario, evitar la repetición y el abandono escolar de muchachos de personas, porque también trabajamos con adultos, han perdido las trazas de continuidad, entre ellos tratamientos terapéuticos, ortopédicos, clínicos, ¿sí? Entonces se empieza a notar al perder lo que era la continuidad social normal de asistir a tratamientos, lo que es las consultas clínicas, lo que es mismo ir a la escuela, que en Argentina, como en Brasil, Uruguay, Paraguay, no se trata solo de procesos educativos, también son centros de contención social, donde hay alimentación, donde se detecta el abuso, la desnutrición, donde se puede identificar perfectamente en los niños que surgen violencia o que ante la falta continua pueden estar expuestos a trabajo infantil o incluso trata de personas. Entonces se empezó a notar estas problemáticas reales y empezó el estallido social, básicamente en Argentina, con la gente ya saliendo a las calles pidiéndose se vuelva a las aulas y pidiendo también un poco más de libertad, pese a que ya, más allá de los índices de contagio y mortalidad, la gente ya está con el pensamiento más en la panza, le decimos acá, más vinculado a las necesidades que al temor a la pandemia. Y en la comunidad que usted tiene acceso o trabaja con ellos, el tema de la vacuna está presente, o sea, ¿ustedes tienen acceso o recibido vacunación o están dentro del programa normal de acuerdo a lo que establece el gobierno por las edades y demás? En la problemática que radica en el contexto de Argentina es la poca accesibilidad que hay a las vacunas en cuanto a cantidad. ¿Sí? Por determinadas medidas que tomó el gobierno del país, no hay un acceso real a una cantidad significativa de vacunas, y en las regiones donde habito llegan para funcionarios públicos primero, para el sector salud, para los médicos y para los mayores de 60 años. Es decir, en las comunidades que habito no hay una problemática real de las vacunas, porque tampoco hay una necesidad real, porque estamos manteniendo en las 14 comunidades que intervenimos en cero los casos de COVID. Ok, wow, qué interesante. Y Tenemos una ventaja. Las comunidades que abordo, las 14 comunidades que abordamos hace 3 años en la provincia de Misiones, Argentina, no son lugares de paso, no hay mucha interacción social, hay que ir. Entonces, como tenemos que ir al campo, tenemos que ir a la aldea, tenemos que ir a la colonia, ¿sí? No es lugar donde haya mucha interacción social en sí misma. ¿Sí? Si bien las comunidades vía guaraníes que abordamos no cambió relativamente la situación, porque al no ir nadie, el único elemento que podía contaminar soy yo, y bueno, nos cuidamos con protocolos de seguridad e higiene, y los vínculos sociales en ese entorno se han mantenido más o menos estables. En los contextos barriales urbanos, periféricos, donde sí trabajamos, ahí sí se notó un impacto significativo, sobre todo con la pérdida de empleo. Eso fue lo más trágico que ha sucedido. entonces se evidencia también que esa aglomeración de las ciudades, ¿verdad? Ahora el COVID todavía ha evidenciado más que no es positivo, ¿verdad? Para el ser humano, hasta para el medio ambiente también. La problemática real es que donde nosotros habitamos, la selva misionera, al nordeste de Argentina, en la frontera con Brasil y Paraguay, la real epidemia, no pandemia, de emergencia sanitaria previa a la llegada del COVID era el dengue. La mortalidad y el contagio de dengue era muy significativo. Entonces, atender lo que era la Aedes aegyptis, atender lo que eran los protocolos para prevenir el contagio, acompañó ya que con la llegada del COVID ya manejábamos una serie de medidas sanitarias de prevención, limpieza y esas cuestiones que colaboraron en evitar no solo eso, sino que las limpiezas y el descacharre, que es la forma vulgar que se le llama en esta zona a la limpieza de los terrenos, para evitar lo que es la proliferación de yuyos y basura y esas cuestiones, evitó que en plena epidemia de incendios que azotó Argentina y esta región, en ninguna de nuestras 14 comunidades, que es un tema que trabajamos, la prevención de los incendios, se haya dado. Eso también es otro logro de la pedagogía de la emergencia. Qué interesante, mire.
Nosotros tenemos la suerte de tener todo eso registrado, ¿sí? registrado. Más allá que trabajamos comunitariamente a través de las redes sociales, Escuelita Ambulante Caminos de Tiza, y articulando con organizaciones, fundaciones e incluso en algunos casos con estructuras estatales, vamos dejando el registro de qué se trabaja, qué se logra, se hace la documentación y se expone. Es una manera no solo de demostrar que las intervenciones educativas generan cambios a corto plazo reales y significativos en las comunidades, sino que es una manera también de denuncia a través de la información basada en la evidencia de las realidades del interior, ¿sí? En los lugares donde, bueno, determinado tipo de situaciones sociopolíticas, de perpetuación en el poder de algunos sujetos, lleva a que haya trata de personas, narcotráfico, violencia institucional y también lo que es la dominación retributiva, que también se intenta cambiar, que es la dependencia de planes estatales o dinero del Estado para comunidades enteras. Eso hace que siempre se vote la misma gente y cuando no hay cambios políticos se generan vicios de poder y bueno, llega la corrupción. Salvo Uruguay, que el presidente decretó en su momento la reducción del salario de todas las autoridades y funcionarios del Estado para combatir y generar un fondo de asistencia a lo que eran las problemáticas socioeconómicas que traía la pandemia. En el resto de los países, exclusivamente en Argentina, el esfuerzo vino de la clase media, ¿sí? Que sin empleo, y hay que también trabajar eso para prevenir que la gente en el enojo social, ¿sí? Salga a hacer determinado tipo de manifestaciones o cuestiones que en la aglomeración impulsen el contagio. Entonces también uno tiene que trabajar lo que es la incidencia pública para prevenir, más que prevenir las acciones sociales que deben mantenerse por la democracia y la república, mejorar las formas de acceso a esos espacios que no sean solo ya por impulsos emocionales, sino planificados, que no redunden en afectar lo que es el sistema sanitario de cada lugar. Estamos hablando que habitamos en lugares donde, por ejemplo, no hay terapias intensivas, donde haya una movilización y se contagien 10 personas y 4 necesiten ese tipo de especialización clínica, estamos ante un problema grave. Entonces también hay que, es parte de Caminos de Tiza, educar en la pedagogía de la emergencia la prevención de algún tipo de actividad sociocomunitaria que pueda disparar los contagios. Y dentro de esas medidas que usted menciona de prevención del contagio, ¿cuál es la primera medida que usted está reforzando más con la comunidad? Primero que nada, trabajamos la higiene, ¿sí? Okay. Y el cambio de determinado tipo de hábitos de reunión, ¿sí? No estamos hablando solo de aforos, de cantidad por metro, sino la apertura de los espacios públicos, cuestiones de higiene. Nosotros ya veníamos cuestiones de higiene, que los niños ya no tuvieran dermatitis atópicas, que tuvieran los dientes, la higiene de los dientes, la higiene de la mano, y también el uso del barbijo, lo que fue convencer, nosotros habitamos culturas muy físicas, ¿sí? El distanciamiento social es casi un sacrilegio en los entornos que habitamos, entonces convencer la importancia del distanciamiento y el tipo de vinculación, y evitar, en este caso, que es lo más significativo en el lugar que estamos, evitar lo que es la transmisión comunitaria a través de compartir algo que acá es tradicional y parte del folclore popular, que son el mate, por un lado, y el tereré por el otro, ¿sí? Que son infusiones que se comparten tomando de la misma bombilla, ¿sí? Entonces eso, un riego sanitario muy importante, trabajar sobre eso. El lugar donde se trabaja sobre la tarefa, que es la plantación de yerba, el elemento base del mate y el tereré, creo que también fue algo muy importante. Mire qué interesante, ¿verdad? Ese es un punto cultural que es justamente el compartir el mate, ¿no? Y ahora cada persona tendrá que tener su propio, ¿cómo se llama? Sí, mate, el mate, la el cuya. mate, ¿verdad? La cuya. Claro. Cada uno, esos son logros que se logran a nivel educativo, romper determinado tipo de hábitos, ¿sí? Explicando, porque aquí los que nos leen de Latinoamérica sabrán que la región rioplatense, el mate es tradicional como forma de encuentro en ronda, que se comparte y tiene todo, incluso una mística, ¿sí? En torno a compartir algo que es propio de nuestra región, Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay, ¿sí? Entonces, fue muy importante abordar ese tipo de cuestiones que parecen simples, pero que, bueno, es un vector de contagio indiscutido,
¿sí? Y abordarlo culturalmente para promover todo lo que fue la salud y higiene, enseñándole también a los niños lo que es una vacuna, cómo se transmite un virus, para qué sirve un barbijo, por qué el distanciamiento, ¿sí? Por qué la necesidad de ir a un espacio. Creo que es muy significativo y de hecho el logro más real del abordaje educativo es cero casos. Qué interesante, maestro. Y en esas 14 comunidades, las escuelas son de la propia comunidad, manejada por la comunidad, o ellos igualmente, los niños acceden a las escuelas del sistema normal de educación. Tenemos tres situaciones. Las que existe el sistema, la escuela, y nosotros damos una alternancia y complemento para garantizar la secuencia y no el abandono, porque en este sistema que no presencial, los niños no tienen acceso a Internet, ¿sí? No hay conectividad, por lo tanto tenemos que darle un apoyo para que las tareas que reciben puedan cumplirlas y mantener la secuencia de trabajo. En otro fuimos nosotros los que construimos la escuela comunitaria y obligamos que el Estado interviniera después para construirla como una escuela formal del Ministerio de Educación, asignando maestros de grado y todo lo que es una infraestructura escolar real, ¿sí? O formal, vamos a decirlo. Y en otros seguimos siendo la única opción pedagógica educativa que hay en esos lugares, dado que si bien los niños están en zona de influencia de algunas escuelas, estamos hablando de hacer 18, 19 kilómetros a caballo para llegar a una institución educativa. Mire, sí, tremendo. Y ni hablar que en los casos de discapacidad, sí, estamos hablando de que al no existir escuelas especiales en las zonas rurales, ni existir la educación especial o los preceptos de inclusiva en la educación de frontera intercultural bilingüe, somos la única propuesta terapéutica ortopédica que habla de lengua de señas, braille, comunicación alternativa aumentativa, órtesis y prótesis en estos contextos. Qué interesante, maestro. Y dentro de del tema del acceso a los niños de secundaria que usted mencionaba, que hay una deserción escolar ahora porque no hay continuidad de los estudios, su escuela también puede, digamos, ayudar a esos niños a que tengan continuidad escolar, o cómo está manejando. Claro, ¿no? Nosotros lo que hacemos más allá del apoyo, por ejemplo, hemos armado bibliotecas comunitarias a través de donación de bibliotecas enteras, literalmente estamos hablando de un acceso a un número importante de volúmenes y textos. Estamos armando en los barrios bibliotecas, recuperando el valor de utilizar enciclopedias, diccionarios, textos escolares y todo lo que son revistas educativas, como una manera de combatir la falta de conectividad. Y hemos interpelado también a la educación formal de manera pública y mediática de que solo enviar tareas no es educar. Entonces, porque si solo envían tareas sin preceptos de aprendizaje, sin exploración, observación, experimentación, aprendizaje basado en problemas, en propuesta de gamificación, si solo mandan tareas, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de tareas donde los padres no pueden auxiliarlos porque no tienen los recursos culturales. Estamos hablando de padres con analfabetismo que hablan incluso guaraní, que es la lengua indígena originaria de esta zona, y no hablan español. Y no hay educación en guaraní, salvo en las interculturales bilingües. Entonces, adaptar todo ese material, ¿sí? Para que tengan acceso, más el acompañamiento de proyectos pedagógicos individuales, que es evitar el abandono, y también se ha logrado generar presión, y terminó el Ministerio de Educación de la provincia reconociendo que los estudiantes que aún no hayan podido entregar el 100% de las tareas pueden continuar una secuencia de unidad pedagógica para no repetir. Se les da un plazo mayor, se les cierra la libreta del 2020 en junio del 2021, para que puedan ponerse a compasarse a los procesos. ¿Y cómo tienen que entregar esas actividades? ¿Cómo tienen que entregar sus tareas? ¿En cuadernos te menciona o tienen que hacer algo digital o online? ¿Cómo es el proceso? Hay dos miradas. Los que tienen más acceso a lo digital se desarrolló centros de apoyo pedagógico y tecnológico en la provincia, donde en realidad los centros comunitarios abrieron el acceso a computadora y maestros voluntarios fuimos a permitir la carga de todos los materiales, la secuencia y seguir. A los que no se le entregan una serie de fotocopias, cuadernillos impresos, que vienen llenos de problemáticas, porque no parecen educación en sí, sino tareas que, bueno, para cumplir con el sistema formal y tampoco ir cabeceando todo el tiempo contra él, acompañamos en ese proceso mientras fomentamos aprendizaje, más que de contenidos curriculares, de competencias intelectuales.
sea, a través de eso, de hacer los cuadernillos, intentamos de la pedagogía de la emergencia trabajar técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje. Correcto, sí. Pues claro, interesante. Actualmente... Todo lo que contamos pueden verlo en la Escuelita Ambulante de Camino de Tiza en Facebook. ¿Sí? Cada actividad está fundamentada pedagógicamente, por qué se hace, de dónde se trabaja, los diferentes temas y ejemplos de material didáctico y estrategias e imágenes y videos de los recursos que utilizamos, que llamamos didáctica artesanal porque son hechos con materiales reciclados, ¿sí? En un principio que se llama diseño universal de aprendizaje, que abarca estudiantes sordos, estudiantes ciegos, con autismo, trastorno específico del lenguaje, discapacidad intelectual y contextos interculturales bilingües. Sí, veo que detrás suya hay una serie de fotos. Imagino también que varias de esas fotos estarán también publicadas en el site, en el Facebook, en la página de la escuela. Está todo registrado. Nosotros también por esto de la información basada en la evidencia y que el fin primero del Camino de Tiza desde lo educativo es visibilizar, concientizar y sensibilizar sobre la necesidad pedagógica que es la base, y teniendo todo un pensamiento freireano detrás del constructo del educador como agente comunitario de cambio social, generando movimientos culturales dentro de la comunidad, registramos todo. Es una manera de transparencia, y hoy en siglo XXI, lamentablemente atravesado por algunas problemáticas muy particulares en los vínculos humanos, es la manera que tengo de demostrar que los padres participan de los espacios y que controlan todo lo que hacemos con los niños, para evitar que se pueda decir que nosotros tenemos algún trato o contacto indebido con los niños, o que en algún momento nuestro trabajo está vinculado a lo político, partidario, electoral o a lo religioso. Correcto, sí. Pues interesantísimo. Se mantiene neutral y transparente. Eso es excelente. Claro, la pedagogía de la emergencia exige el principio de asepsia ideológica, ¿sí? Mire. Obviamente todas nuestras prácticas están marcadas por ideologías, pensamientos filosóficos y convicciones políticas, religiosas, culturales, sociales. El tema cuando hablamos de asepsia ideológica es, por ejemplo, todo lo que utilizamos, nada está vinculado a partidos políticos, posturas confesionales o religiosas, equipos deportivos, ¿sí? Tratamos de que lo que nosotros portamos no refleje ningún tipo de contenido o proselitismo de ningún tipo, ¿sí? La laicidad de la educación en toda su forma. Registrar los espacios en que trabajamos, cómo son los materiales que entregamos, qué se hace, es una manera también de transparentar que la intencionalidad siempre es pedagógica. Nosotros lo hacemos del voluntariado, esto es totalmente gratuito para todas las comunidades. Y cuando la institución suya, en caso reciba alguna donación, ¿cómo usted trabaja o entonces anuncia que ha habido una donación y cómo trabaja entonces? Exacto. A través de las redes sociales hacemos la transparencia de uso, fines y destinos, ¿sí? Más allá del seguimiento que se le da a las personas que donan material terapéutico, ortopédico, alimentario, ¿sí? Eso nos ha permitido literalmente de construir escuelas a conseguir pescadores, sillas de ruedas, pizarrones o útiles, ¿sí? Nosotros no recibimos apoyo económico, no aceptamos dinero. Cuando alguien quiera dinero, nosotros decimos, bueno, deposite en tal lado y nosotros retiramos en materiales pedagógicos, terapéuticos, usted puede hacer un seguimiento. Y después, los que quieren en público, hay gente que prefiere mantener el anonimato, por privado se le va enviando a quién se le dejó, cómo se hizo, y se hace el seguimiento de eso. Si entregamos una silla de rueda, se demuestra que la silla de rueda se continúa usando, porque en realidad nosotros no le damos a la gente, le prestamos, porque también tenemos que controlar que determinados tipos de recursos, estamos hablando de paneles solares, bombas de agua y esas cuestiones, sean correctamente utilizadas, ¿sí? Porque si no caemos en el asistencialismo, y esto es educación, generar conciencia y responsabilidad social.